Entonces voy a empezar con mi ponencia que se titula Trayectoria política y visión estética de Magda Portal, fundadora del Aprismo Continental. En realidad mi trabajo, es un resumen, es un enfoque de los que tiene mi tesis doctoral, que estoy todavía elaborando para San Marcos, y acerca de dos aspectos, ¿no? De un lado, la parte histórica, el rol que tiene Magda en la fundación del Aprismo Continental, y es aquello que le brinda, su estatura de mujer política y revolucionaria hasta la hora actual. Y de otro lado voy a analizar la parte estético-literaria a través de las obras por ella publicadas, ¿no? Que muchas de mis compañeras ya mencionaron. Voy a tratar de hacerlo de manera muy resumida y rápida. Entonces, el presente ensayo se propone explicar la evolución del pensamiento estético de Portal a través de su trayectoria política, que pasa por tres momentos clave: su ingreso al APRA Continental, la influencia de la Revolución Mexicana y del arte postrevolucionario, y el nacimiento de una nueva identidad latinoamericana. La entrada de Portal al Partido Aprista Peruano y al APRA Continental es un proceso que se inicia con la llegada de Serafín del Mar y la poeta a la Ciudad de México en julio de 1927. Es en dicha fecha que ambos poetas suman sus voluntades a lo que hasta ese momento era el inicio de un movimiento de vocación americanista y continental, una célula de estudiantes e intelectuales exiliados alimentada, entre otras, por las ideas revolucionarias de Aya de la Torre. En su autobiografía, Portal precisa: «Debo de hacer constar que mi primera deportación no fue por aprista. En efecto, a Portal y del Mar los exilian al lado de otros jóvenes más por la sospecha de haber formado parte de un complot comunista, la misma acusación que se le hacía a José Carlos Mariátegui. Sin embargo, el comentario fue escrito por la poeta muchos años después, al momento de escribir su testimonio La vida que yo viví, en 2017. Ingreso de Portal al Partido Aprista Peruano. La adhesión de Portal al grupo de exiliados peruanos apristas de México DF data de julio de 1927 y su compromiso político con el APRA y con Aya de la Torre se consolida entre diciembre de 1927 y julio de 1928, fechas que coinciden con la estada del líder peruano en la capital azteca y con la fundación de la sección mexicana del APRA en diciembre de 1927. En La vida que yo viví, Portal afirma que con José Carlos Mariátegui no se llegaba a definiciones ideológicas, en cambio Aya de la Torre tenía una finalidad, la de un nuevo movimiento social y político a nivel latinoamericano. Iba de frente a su objetivo, ilustrando, incentivando, despojando de incógnitas. Portal 2017, página 34. Argumento con el cual justifica su adhesión al APRA Continental y a la sección del APRA en México. Esto sale publicado en el número 2 de la revista APRA, para aquel que lo quiera revisar. Desde su nacimiento y en coherencia con el segundo punto de su ideario por la unidad política de América Latina, el aprismo tuvo una vocación continental. Eso explica la gira realizada por Aya de la Torre en los países de Centroamérica entre julio y agosto de 1928, meses en los que dicta conferencias antiimperialistas, campaña que culmina en septiembre con una nueva deportación a Europa por el gobierno de Leguía. Mientras tanto, Portal continúa su labor política en la sección aprista de México hasta julio de 1929, asumiendo el cargo de secretaria general. Casi un año después de la deportación de Aya a Alemania, a mediados de 1929, Portal decide emularlo y le propone al comité de la sección mexicana realizar ella también una gira a través de los países del Caribe. De esta manera, munida de dos ponencias, la primera titulada América Latina frente al imperialismo y la segunda, Defensa de la Revolución Mexicana, Portal viaja junto con su hija Gloria a La Habana, Puerto Rico, Barranquilla, República Dominicana, Haití, Caracas, Costa Rica y Panamá. Luego de un largo periplo y de su reunificación con Del Mar en Costa Rica, ambos y su hija se embarcan juntos rumbo al puerto de Valparaíso. El 22 de agosto de 1930, Leguía es derrocado y los exiliados apristas vuelven al Perú, entre ellos la poeta.
Nos fundamos en esta gira heroica y en los testimonios escritos por sus pares apristas para afirmar que Portal fue, en efecto, una de las fundadoras del aprismo continental. El propio Aya de la Torre hace loas de sus hazañas en el número de homenaje que la revista Claridad le dedica a la poeta, dentro de un artículo titulado «La misión admirable de Magda Portal en Antillas», cuando dice: Magda Portal ha llevado un nuevo mensaje del aprismo a los países latinoamericanos que han sufrido más dolorosamente las experiencias del yugo invasor. Asimismo, Sánchez resalta las virtudes de su carácter en medio de la persecución y del peregrinaje político continental que realiza para la consolidación del aprismo. Dice que no hay nadie en Indoamérica que no conozca a Magda Portal, poetisa laureada que rechazó el homenaje público en 1923 y que salió en destierro en 1927, donde tras recorrer Cuba, México, Centroamérica, Chile, en fecunda romería aprista, volvió a Perú en 1930 para sufrir persecuciones nuevamente y ver a su propia carne torturada. Con esto se refiere a su hija Gloria, con esto de la metáfora de la carne torturada. Finalmente, Manuel Seoane resalta en esa misma publicación las cualidades humanas de Portal en un artículo titulado Escorzo de Magda Portal, en el cual también comenta la gira proselitista de Portal a través de Centroamérica y las Antillas. 4 años después, en 1932, pasé por San Juan, Ponce y Mayagüez, ciudades puertorriqueñas, y en todas ellas duraba la huella de Magda Portal. Con la caída del régimen de Leguía en agosto de 1929, los deportados volvieron a Lima y entre ellos Serafín del Mar, Magda Portal y Julián Petrovich, que soportaban destierro y miseria en Chile. Luis Eduardo Enríquez, primer secretario general del APRE en Lima, salió de prisión. De Trujillo llegó Alcides Pelusín, entre otros. Se reorganizaron, ya contaban con varios comités a nivel internacional, en París, Buenos Aires, México, Santiago, Montevideo y La Paz. La noche del 20 de septiembre de 1930 fundan el Partido Aprista Peruano como sección peruana de la Alianza Popular Revolucionaria Americana en la ciudad de Lima. Luis Eduardo Enríquez preside el acto y la firma de Magda Portal aparece en la segunda hoja del listado. La fuente es el libro Los Orígenes de Armando Villanueva del Campo, de la Fundación Armando Villanueva del Campo. Al momento de la llegada de Aya de la Torre a Lima de julio de 1931, la poeta ya llevaba varios meses de trabajo político, tratándose de la única mujer en integrar el Comité Ejecutivo Nacional. Otro hecho fundamental es el nacimiento del Comité Femenino Aprista, casi paralelo al del recién nacido partido que Portal preside durante casi 2 décadas, en ocasiones desde la prisión o destierro. Durante los 20 años de trayectoria política dentro del APRA, que van desde 1928 hasta 1948, Portal despliega una intensa actividad social, política y pedagógica de 3 frentes. Va de la fábrica al campo y del campo al escritorio, advirtiendo a las mujeres que sus problemas económicos son los mismos problemas que al hombre aquejan y que deben colaborar con este en la lucha. Su misión también es pedagógica y participa de campañas de alfabetización y como profesora en la Universidad Popular Manuel González Prada. Funda brigadas de asistencia social para los presos y organiza hasta en 2 ocasiones encuentros de envergadura nacional para la mujer, como el Congreso Nacional de Mujeres, cuya Declaración de Derechos de la Mujer el partido recoge en el Congreso Constituyente de 1931, aprobándose de manera parcial y calificada. Esto se hizo por razones políticas. En el plano intelectual, Portal es un verdadero motor de propaganda y publica innumerables artículos, ensayos y folletos en periódicos y revistas como Repertorio Americano, Claridad de la Argentina y la revista APRA de Lima. Su actividad se intensifica durante las campañas de 1932 y 1945. Todo esto postergando tal vez su labor poética. Finalmente, en 1945, aparece en Chile su libro de poemas Costa Sur. En cuanto a trabajos académicos, publica Flora Tristán, precursora, Santiago de Chile, 1945, ponencia que había escrito para pronunciar en el primer Congreso Nacional de Mujeres en Chile, de octubre de 1944, invitada por el Partido Socialista.
añadir el hecho de que la obra de Sánchez, Una mujer sola contra el mundo, había sido publicada también en 1942. Bueno, luego Portal ampliará este trabajo en una edición aumentada publicada en Lima en el año 1983. Influencia de la Revolución Mexicana y el arte postrevolucionario en Portal. Gracias. Cuando Portal llega a México en julio del 27, los ecos de la revolución aún reverberan con fuerza. Estaban en la atmósfera y en la conciencia de todos los mexicanos. Lo primero que va a impactar a la poeta es el tema de una nueva identidad mexicana, y esa nueva identidad nada tiene que ver con lo hispano ni lo colonial, puesto que se funda en el hombre indoamericano y se arraiga en su civilización milenaria. Coincide en este particular con Aya de la Torre, quien en 1927 afirma: sostengo que la fuerza de la unidad americana no está en lo europeo que nos envuelve, sino en lo indígena que nos arraiga. Así también con Mariátegui, quien en 1925 había publicado en Mundial: el indio es el cimiento de nuestra nacionalidad en formación. Siendo García, la revolución en México demandó la necesidad de expresión de una identidad nacional, y Portal descubre dentro de este fenómeno sociocultural algo que jamás había experimentado en su tierra: la conexión profunda con el hombre indígena, del cual ella había escrito, pero con el cual no había estado aún en contacto personal. Creo que en México empecé a descubrir al hombre indígena del Perú y de América, el ser más desvalido y menospreciado, quizás solo semejante al campesino ruso antes de la revolución. Una de las muchas manifestaciones artísticas del nuevo arte postrevolucionario fue el muralismo, que muy pronto creó los nuevos iconos pictóricos de la identidad mexicana. Portal refleja su postura estética en favor de una mirada centrada en el arte indoamericano, en su artículo El arte peruano antiguo como elemento de afirmación racial. Ahí afirma el deber de empezar a liberar la educación de lo europeo importado en los textos escolares y de empezar a plasmar con la fina sensibilidad del niño el amor por lo autóctono. Resulta imprescindible recalcar el liderazgo que ejerció dentro de esta corriente estética postrevolucionaria Diego de Rivera. Formaban parte del grupo Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Álvaro Siqueiros, Fernando Leal, Frida Kahlo y otros. Todos ellos intelectuales y artistas plásticos de la vanguardia hispanoamericana que dieron una calurosa acogida a los exiliados. Otro de los referentes de Portal es Maypros Arce, fundador y principal promotor del estridentismo. Portal lo exalta y describe como el primer encausador del poema por los caminos inéditos de una estética modernista con fondo social. El primero en tener la audacia de incluir dentro de un poema el sentido proletario de la belleza. Tanto Arce como Portal coinciden en que es indispensable la creación y convicción de un arte contemporáneo nuevo. De un lado, el poeta mexicano defiende un arte juvenil, entusiasta, palpitante, cuyas únicas fronteras serán las propias infranqueables de la emoción marginalista, y declara en su manifiesto estridentista que es necesario exaltar en los tonos estridentes la belleza actualista de las máquinas, el régimen industrialista de las grandes ciudades palpitantes, las blusas azules de los obreros explosivos. La poeta peruana, por su parte, afirma que el poeta tiene una misión social y que la primera misión del poema es su labor de agitación. En este sentido, Aya de la Torre había llamado a Diego de Rivera un agitador y propagandista formidable desde su andamio. El arte encuentra así una razón de ser que no es el arte por el arte, sino un arte con un nuevo sentido estético económico. El arte al servicio de un modelo económico y social. Aya de la Torre, por su parte, coincidía con las ideas de Engels y Lenin respecto del arte, ideas que forman parte de los postulados estéticos marxistas y que años más tarde serán perfeccionados por Stalin en su famoso realismo socialista. Con el fin de aclarar concepciones marxistas acerca de la cultura, recogemos la siguiente cita de Stalin. La cultura es un arma cuyo efecto depende de qué mano la haya forjado, qué mano la dirija. Por supuesto, el proletariado necesita personas sumamente cultas. Ciertamente, los ingenuos no pueden ser de ninguna ayuda para el proletariado en su lucha por el socialismo, en la edificación de una nueva sociedad. Adicionalmente, Aya, en la emancipación de América Latina, incluye una sección titulada La combinación de la economía, la estadística y el arte, en la cual detalla: no descuidemos nuestra propaganda, pero nuestra propaganda tiene que ser científica, demostrativa y corolario de nuestros estudios. Al mismo tiempo, nuestra propaganda tiene que ser artística. Ahora bien, nosotros podemos y debemos combinar la economía y la estadística con el arte en nuestra propaganda. Creo que ya se vencieron los 5 minutos.
Voy a concluir. Opiniones del líder aprista sobre la estética económica del arte se ven corroboradas en una carta en la cual afirma: el admirable y genial Diego de Rivera ha servido, sirve y servirá la causa de la Revolución Mexicana, como han servido pocos hombres a una época. Y nadie puede negar que Rivera es uno de los más grandes pintores de esta época y el más grande y auténtico pintor de América. Diego es un agitador y propagandista formidable desde su andamio. Bueno, vamos a ir de frente a las conclusiones porque se nos acabó el tiempo, ¿sí? Conclusiones. En conclusión, queda demostrado que en efecto Portal fue una de las fundadoras del aprismo continental, además de haber sido durante casi 20 años, entre el 30 y el 48, la única mujer que integró el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Aprista Peruano, ocupando durante todo ese tiempo ininterrumpido, solo por las prisiones y exilio, el cargo de secretaria de la Mujer y presidenta del primer y segundo Congreso Nacional de Mujeres. La evolución del pensamiento estético de Portal, a través de su trayectoria política, atraviesa 3 momentos clave: su ingreso al APRA continental, la influencia de la Revolución Mexicana y del arte postrevolucionario, que sería la superestructura, y el nacimiento de una nueva identidad latinoamericana. Eso es en el aspecto de la mujer. En este aspecto podemos afirmar que la poeta llega a la conclusión que, gracias a las revoluciones rusa y mexicana, finalmente los pueblos de Latinoamérica se encuentran en el proceso de encontrar su propia identidad, libres de los antiguos moldes europeos. La resultante de este cambio es la concepción de un nuevo sentido estético económico. La propuesta estética es que el arte responda a los movimientos sociales de su tiempo, dejando de lado el exclusivismo estético del arte por el arte, característico de las etapas precedentes, la modernista, ¿no? Y la raza americana, y en mayor proporción la sangre indígena, es el insumo primordial de una nueva cultura, con visión más propia, un espíritu auténtico, cuya resultante será la nueva cultura latinoamericana. Buenas tardes con todos y todas. Yo voy a leer una ponencia que he cambiado el título y ahora se titula, he tenido más claridad cuando la he ido leyendo. Bueno, Cristel ya habló de una parte y nosotros, como analizamos la cuestión más literaria, se titula así: Ya no puedes escribir poesía, rebelión y militancia feminista de Magda Portal. En este trabajo me propongo abordar las reflexiones de Magda Portal con respecto al feminismo, entre comillas, a lo largo de sus escritos tanto creativos como ensayísticos. El feminismo de Portal se puede rastrear a lo largo de su obra, pero de manera particular, como ya lo sabemos, en el ensayo El aprismo y la mujer de 1933, en el que reflexiona sobre la mujer nueva. Su activismo se encuentra subrayado en una militancia activa junto al Comité Femenino del APRA, y cuando renuncia a en sus escritos posteriores de la década del 80 y en las cartas que le enviaban otras escritoras y activistas feministas. Se trata de un camino discontinuo de idas y venidas, pues se hace evidente que sus inicios en la militancia silencian su veta poética y la inclinan por el ensayo y la escritura partidaria, mientras que a la par va cambiando su visión del feminismo. Círculos Violeta y la politización de la escritura. Este camino lo podemos rastrear desde sus primeros textos creativos, como en el relato Círculos Violeta, aparecido en El Derecho de Matar en 1926, y posteriormente en el poemario Una Esperanza y el Mar, publicado en 1927. El Derecho de Matar comprende una serie de relatos intercalados escritos con su pareja de aquel tiempo, Serafín del Mar, Reinaldo Bolaños, y publicados durante su destierro en La Paz, Bolivia. Grunfeld identifica este momento como el espacio donde Portal pasa del activismo y la política de la calle a la politización de la escritura, puesto que en sus escritos anteriores a 1926 aún se conserva el carácter modernista y estetizante de su escritura poética. Mariátegui reconoce que la obra tiene, y cito, ese espíritu rebelde y ese mesianismo revolucionario que testimonian incontestablemente en nuestros días la sensibilidad histórica de un artista. Los textos presentan personajes que están siempre al borde, marginados sociales que viven en miseria y deben tomar decisiones radicales. El germen de estas historias es rebelde, pero nihilista. En el caso del relato Círculos de Violeta, escrito por Portal, el texto pone como centro a una mujer enferma de tuberculosis y vagabunda. Este personaje acaba de tener otro hijo y afronta la terrible decisión de tener que deshacerse de él.
y cito, y en verdad sentía como si llevara en su vientre todo el dolor de la humanidad. Existe una clara conciencia en el personaje acerca de lo que se reproduce es la pobreza y no la esperanza con la llegada de una nueva vida, cuyo sostén exige cuidado y alimentación, que la mujer no puede entregar por estar enferma y por carecer de bienes materiales y vivir en pobreza. Y cito, ¿para qué pues el hijo? La prolongación de las lágrimas mudas, del abandono, del extravío, la prolongación de las miserias del mundo. Por un lado, su deseo de salvar una nueva vida de una existencia atroz en la que se reducirá este otro cuerpo marginal y abyecto, silenciado por el poder. Además, tampoco confía en las instituciones como espacio de reparación. Cito, el hospicio de huérfanos, incubador de esclavos, de asesinos. Afirma, por lo que finalmente opta por arrojar al niño al río. Esta decisión, que a los ojos del lector, lectora, puede ser cruel, tiene cierta lógica en un mundo hostil. Es un cuestionamiento radical a la romantización de la maternidad. El personaje se enfrenta a un prejuicio doble porque la madre debe ser cuidadora de los hijos, pero se convierte en este caso en la asesina. Se evidencia un destino cruel para los sujetos de su clase, no solo por ser pobres, sino también por su condición de mujer, acento que subraya el germen del activismo, otra vez entre comillas, feminista y escriturario de Portal, aunque a ella no le hubiera gustado usar esa palabra en ese momento seguramente. Insurgencia infantil y juvenil. Magda Portal tuvo conciencia de la injusticia desde pequeña, así lo recuerda en sus memorias La vida que yo viví, publicada por la Casa de la Literatura, el 2017, cuando expulsan a su familia de la casa que heredaron de su padre en el Callao, y ella, como respuesta a la que consideraba una injusticia, rompió el candado. Este episodio está ficcionalizado además por la historia de Mariel, alter ego de Portal, en su novela La Trampa en 1957. Y cito de la novela: huérfana desde la más tierna edad, vio cernirse al fantasma de la miseria sobre su casa y su más lejano recuerdo fue el hecho brutal de un lanzamiento. Su hogar, en el cual solo había 4 niños menores, pues la madre estaba ausente, fue violentado, invadido por la policía, el juez y los empleados judiciales y desalojado a viva fuerza, dejando a los niños en la vía pública hasta la llegada de la madre. Mariel tenía entonces 7 años y recuerda que su horror y su coraje fueron tales que en presencia de los guardias cogió una piedra y rompió el candado ante la mirada impasible de la policía y los representantes de la ley. Fin de la cita. Posteriormente, como escritora y militante, también sufrió injusticias en su juventud. 2 eventos la marcaron. Estos eventos ya han sido mencionados, pero vuelvo a ellos. En 1923 ganó los Juegos Florales de la Universidad de San Marcos, pero por la estructura de los mismos tuvo que compartir el premio con Alberto Guillén. Luego recuerda, para una entrevista que le hicieran Esther Andrade y Ana María Portugal, que en una conversación con Aya de la Torre en México durante su destierro de 1928, le dijo: ya no puedes seguir escribiendo poesía, ahora tienes que estudiar economía política. Razón por la que rompe su libro Ánima absorta, de 1924. Constituye para mí un momento fundacional, ya que durante su militancia más férrea en el APRA, deja de escribir poesía, o al menos deja de publicarla. Así, tras la publicación de su poemario de vanguardia, Una esperanza y el mar, en el 27, hubo que esperar 18 años hasta la publicación del poemario Costa Sur en 1945. Estos momentos van a marcar la vida de Portal, pues la inclinan hacia la búsqueda de justicia, pero también la hacen consciente de su lugar secundario como mujer y como poeta, tanto desde la propia orfandad de la madre, viuda 2 veces, como en la búsqueda de reconocimiento de la propia Portal, que obtiene reveses en el éxito como poeta y en la falta de respaldo del líder del APRA hacia sus intereses más creativos, lugar en donde ya tiene reconocimiento sobre todo de parte de José Carlos Mariátegui. En su relación más cercana con Mariátegui observa al mentor político e intelectual. Mariátegui, el gran animador intelectual y creativo de la época, a diferencia de Aya, es entusiasta con la poesía de Portal. Lo expresa así en el proceso de la literatura peruana y también en otras reseñas sobre la producción poética de Portal. Estos hechos explican en buena parte por qué las relaciones de Portal con la escritura poética son ambiguas cuando milita en el APRA, o diríamos cuando están bajo la vigilancia del jefe. En la mirada de Aya, lo creativo colisiona con la militancia, lo poético quedaría como una excrescencia o artificio que debe ser mutilado o reprimido por Portal. Vanguardia y poesía.
Un año antes de partir al exilio en México, Portal publica Una esperanza y el mar. El libro comprende 2 secciones, varios poemas a la misma distancia y el desfile de las miradas, poemas que rompen totalmente con la tendencia modernista y estetizante de principios de siglo. En Una esperanza y el mar, las metáforas aluden a la modernidad, a la ciudad y lo cinematográfico, al movimiento, a los rascacielos, al hombre nuevo de la vanguardia. En cuanto a la forma, está presente el uso de técnicas vanguardistas, superposiciones, uso de mayúsculas y montajes, etc. En cuanto a los temas que se abordan, se hacen presentes sus inquietudes sociales, y cito, todos los días son mañana para el obrero que los lleva apretados al corazón. Por supuesto, hay mucha relación con la metáfora del mar, obviamente, que recorre todo el poemario, y el que alude tanto a su sentir como mujer como sus intensos amores, poemas dedicados a su amante, Serafín del Mar. El yo poético de estos textos se instala desde un yo de mujer, hecho no muy común en la vanguardia peruana, y se debate entre la crisis de un sujeto femenino entregado a la modernidad, pero también padeciéndola. Y cito, mi cuerpo fino de mujer civilizada, arrebujada en brumas neurasténicas. Fin de cita. Existe una tensión entre ese deseo de poner en el centro un poema que se aleje del poeta en su torre de marfil y se instale en una poética distanciada, de allí poemas a la misma distancia, y cercana a los nuevos tiempos, pero también aparece constantemente el sentir de la poeta. El amor es el gran tema de los poemas de la segunda parte, la descripción del cráneo que constantemente está siendo destapado o que lucha contra el pensamiento único y que atrapa todo en la mirada. Presenta un sujeto cuyo centro es la cabeza, pensar y mirar como leitmotiv de la vanguardia. Pero esto es solo un lado de la poética. Este sujeto femenino se entiende como un todo, lo que se expresa tanto en la afirmación de un cerebro como en la de ser un sujeto que desea. En la misma línea poética y reflexiva, Portal publica su ensayo El nuevo poema y su orientación hacia una estética económica en 1928, durante su exilio en México. En este ensayo hace una exégesis sobre la poesía del futuro, en la que si bien reconoce los cambios producidos por la posguerra, que se manifiestan en la nueva poesía, en su experimentalismo y el ingreso de la máquina, ella aboga por una poesía que incluya tópicos de reivindicación de la lucha de la clase trabajadora. Entiende que el nuevo poema y el nuevo poeta será aquel que puede incluir una voz comunitaria y deje de lado la voz burguesa e individualista. Reconoce en ese sentido como poetas nuevos a poetas mestizos experimentales como Churata o Alejandro Peralta, que además era gran amigo de Magda. Es importante señalar este ensayo porque constituye precisamente la afirmación de un primer periodo intensamente creativo y reflexivo en el campo de la poesía de más avanzada en ese momento, que como hemos señalado decaerá por la militancia. Pero no cualquier poesía, sino una poética que reafirma la perspectiva de una voz de mujer. Sigo corriendo. La escritura militante y la mujer nueva. La prosa, como lo ha señalado Grunfeld, va a ser el lugar en el que Portal va a desarrollar su escritura de maneras más constante, pero una prosa menos creativa y más ideologizada, como ya se ha señalado en la primera parte de estas ponencias. Esto explica que no sea extraño que ya siendo militante activa de la APRA haya publicado El aprismo y la mujer y hacia la mujer nueva en 1933. Bueno, ya se ha hablado un poco sobre la mujer nueva, así que voy a saltar, ¿no? Bueno, las citas de la mujer nueva. Resulta importante señalar estas reflexiones de Portal, puesto que su creencia firme en el partido, su posterior desengaño y su vinculación constante con las mujeres o con una mirada desde un sujeto femenino van a ir cambiando a lo largo del tiempo. No por nada su militancia y su curiosidad intelectual la conducen al redescubrimiento de Flora Tristán durante su exilio en Chile, de la cual publica Flora Tristán Precursora en 1944. Evidentemente la afiliación política y sentimental por la figura de Tristán son directas. Además, los reveses constantes que sufre hacia finales de los años 40 en su relación con el liderazgo del APRA, ya menos revolucionario y más conservador, van a ampliar su mirada hacia un feminismo ya fuera del partido. Su regreso al Perú en 1945, después de 6 años de exilio en Chile, va a ser difícil y marcará su ruptura definitiva con el partido aprista. Las primeras tensiones directas con Aya de la Torre en el primer Congreso de Mujeres Apristas en 1946, ya sabemos, el líder habla de que se dediquen a cuidar a los esposos, ¿no? Y luego, de 1948, para ir más rápido, ¿no? Donde ella
tanto en la autobiografía como en las entrevistas que dio y también en la entrevista en la Universidad de Berkeley, habla justamente de esta anécdota del segundo congreso, ¿no? Donde a ella le dijo, no hay nada en discusión, ¿no? Y ahí yo me levanté de mi asiento y me fui con unas cuantas compañeras, nunca más volví. Este episodio y la muerte de su hija en 1947, a cuyo velorio no asistió Aya de la Torre, o sea, bien sintomático, según señala Íñigo Brais, la llevaron a un periodo de silenciamiento poético mayor, pues hubo que esperar hasta 1965 en que publica Constancia del Ser. Además, me encontré un día con Martín Vergel y me dijo que había una carta de Aya de la Torre a los 3 meses de muerta la hija y ni siquiera hace mención a eso. Pero yo no tengo el documento, lo señalo, ¿no? O sea, señalo porque es la tensión que hay en ese momento entre ellos, ¿no? La ruptura y el alejamiento de la mirada patriarcal le darán un amplio margen para acercamientos más introspectivos, una mirada hacia el cuerpo, los afectos y los deseos que se manifestaban ya en Una Esperanza y el Mar, pero que la relación con la militancia obligó a reprimir por su identificación entre poesía y bohemia quizá, así como la relación entre el sentimiento y la llamada debilidad femenina, cosa que no se pudo permitir como política. Debió ser siempre una mujer fuerte entre tantos hombres. En La Trampa, el personaje denominado el Jefe afirma sobre una militante, y cito, es nada más que una mujercilla metida en política y que pretende dar normas al partido. Me cargan las mujeres. Fin de cita. Este desprecio lo vivió, ya voy a terminar, perdón. Este desprecio lo vivió con mayor conciencia hacia el final de su militancia, aunque paradójicamente siempre trabajó por el liderazgo masculino. Ya liberada en sus entrevistas, habla sobre sexualidad y otros temas que antes estuvieron más vinculados a la reflexión sobre un sujeto de clase. En la extensa entrevista Yo soy Magda Portal, señala que, y cito, la mujer está condenada a vivir una vida de sacrificio sexual. Ella no puede escoger, tiene que esperar que la escojan. No tiene injerencia en el acto sexual, espera que se lo den. No tiene participación. Asimismo, señala los acosos de los que fue objeto en sus viajes partidarios. Existe otra vez un pasaje de la novela La Trampa que alude a estos acercamientos. Como lideresa también hace un balance desde su posición de género, y cito de la entrevista. Yo en este caso he fracasado por ser mujer. Si hubiera sido hombre, habría triunfado. Nunca me dieron la oportunidad de ir más allá en el partido. Me inventaban amores con este u otro líder. Una vez me publicaron una fotografía donde yo tenía no sé cuántas caras y me besaba con todos los líderes, evidenciando así el acoso político del que fuera objeto dentro del mismo partido. Y para terminar, en los años 80 retoma su activismo feminista, ya un poco ha dicho Cristel, de corte más amplio, se reedita Flora Tristán Precursora en el 83, participa en congresos vinculados a la escritura de mujeres con ponencias sobre el feminismo en el Perú. En la ponencia, en la entrevista con Macielo y Dimitru, afirma tener amistad, y cito, con todos los grupos feministas que hay en el Perú, que son por lo menos 6, entre ellos Alimuper, Acción por la Liberación de la Mujer Peruana, Flora Tristán, Manuela Ramos. Además participa en 1981 en el 4º Congreso de Escritoras en México, con una ponencia sobre la poesía femenina en el Perú, y escribe una pequeña reflexión en el 84 en la que responde afirmativamente a la pregunta de si existe feminismo en el Perú, mientras trabaja como coordinadora del Frente Continental de Mujeres por la No Intervención y por la Paz. Gracias. El título de la ponencia es Magda Portal, mujer militante, entre Mariátegui, Flora Tristán y Aya de la Torre. Bueno, agradezco las ponencias anteriores y las diapositivas que han compartido porque nos han dado el contexto histórico necesario para mi acercamiento, que es más que nada desde el punto de vista de los estudios literarios, una perspectiva más hermenéutica sobre el papel de la autobiografía y la biografía en la representación y la autorrepresentación de Magda y de Flora, sus trayectorias de vida y los senderos que convergen en esto, ¿no? Voy a comenzar entonces aludiendo a la publicación, a la que también han mencionado anteriormente, la autobiografía La vida que yo viví, publicada por la Casa de la Literatura en el 2017. Texto que, como la autora misma consigna, comienza a escribir el 12 de febrero de 1979. En 1983, Portal publica la tercera y última versión de su libro, Flora Tristán Precursora.
Es sumamente interesante que los dos grandes proyectos de sus últimos años de vida hayan sido su autobiografía y la biografía intelectual de Flora Tristán. En el primero aborda su contacto con Mariátegui y Amauta, su vinculación con Aya de la Torre y el APRA, y su posterior ruptura con el aprismo. Y en el segundo, la recuperación de la figura de Flora Tristán como precursora de la Internacional Obrera y defensora de los derechos de la mujer. Se trata de la reflexión sobre su vida, no solo en el proceso de configurar su identidad como sujeto individual, sino como sujeto histórico, y la búsqueda de una genealogía que establezca el hilo conductor entre su experiencia individual y la problemática histórica de la mujer en su contemporaneidad. Ambos textos implican una evaluación y reevaluación de la trayectoria de la mujer militante. Los estudios sobre la escritura del yo constituyen actualmente uno de los campos más importantes de los estudios literarios y una de las preocupaciones principales de los teóricos en el conjunto del campo crítico y analítico. En América Latina es un terreno fértil para la investigación de las subjetividades. Se trata de escrituras en las que los conceptos de sujeto, yo, autor y lector se redefinen en el acto mismo de la producción textual, aspecto particularmente importante en la aprehensión de la mujer como sujeto social e histórico. La evolución histórica de este sujeto autorreferencial es analizada por Francisco Rodríguez, quien citando a Dilthey afirma que, cita, la autobiografía corresponde a la reconstrucción de la vida como medio de interpretación de la realidad histórica en que vive el autor de la autobiografía. Fin de cita. Bakhtin, por su parte, analiza los textos desde una perspectiva dialógica que comprende que son las voces de los otros las que constituyen el sujeto autobiográfico. En ese sentido, el contrapunto con la voz de Flora es esencial para Magda en el proceso de constituirse como sujeto autobiográfico. Se podría afirmar que las dos obras establecen una relación especular en la que Magda dialoga consigo mismo y con la obra de Flora Tristán. La autobiografía de Magda consta de dos partes: La vida que yo viví, primera parte de 92 páginas mecanografiadas, y Trazos cortados, segunda parte de 56 páginas mecanografiadas. Sus reflexiones revelan que quiere forjar una representación textual del pasado, pero no una sucesión de hechos ordenados cronológicamente, si bien lo son, sino de un tiempo recobrado. Es sumamente interesante la selección de los trazos de vida almacenados en su memoria, porque condensan tanto la relación emotiva de la autora con dicha experiencia, como la naturaleza de estos registros que yo veo como una suerte de pequeños aleph, ese microcosmos relacional borgiano que contiene en sí la riqueza del mundo, trazos recobrados que nos revelan el cúmulo de relaciones sociales contenidos en ello. Abordaré algunos y sus implicancias y luego nos detendremos en una suerte de primer plano en la experiencia emotivo-política que nos convoca. El primer aleph, al que ya ha aludido Victoria, es el deserraje y el desalojo de su vivienda que sufrió de niña y la enfrentó con la injusticia de la burocracia judicial y del Estado. Sentimientos de rabia, rebeldía y frustración, también presentes en el registro de su experiencia de acoso laboral en su condición de mujer, y la negativa, y diría acoso también político, y la negativa a otorgarle el premio a los Juegos Florales de San Marcos por el mismo motivo. Emociones que son políticas, porque lo personal también lo es. Los trazos cortados de su vida producen un efecto mayor de realidad que muchos documentos, porque nos muestran la vida en borrador, un rompecabezas fragmentado de experiencias y emociones cotidianas que deconstruye la historia oficial y nos presenta la intrahistoria. Voy a tomar otros trazos de vida de Magda para ejemplificar momentos claves de su vida, su periodo de formación política y artística, su contacto con Mariátegui y la revista Amauta, su ingreso al APRA y, por último, su ruptura con este movimiento. Tanto la selección de los hechos y el montaje de los acontecimientos como el tono con que los relata son importantes y revelan el papel de las emociones en el proceso cognitivo de su trayectoria y la imagen de sí que ella quiere proyectar. Su primera gran experiencia con el naciente movimiento de masa de los sectores populares fue el 23 de mayo de 1923, fecha que se le quedará grabada porque fue testigo de la movilización de obreros y estudiantes contra la dictadura de Leguía, sus marchas contra la consagración del corazón de Jesús y porque ve por primera vez a Víctor Raúl de la Aya de la Torre, líder estudiantil de la movilización, escapando de la policía por las riberas del río Rímac. Imagen de combate y consecuencia que la atrae y le produce empatía, que es ciertamente importante en su aproximación al APRA, periodo asimismo de identificación con la vanguardia artística y literaria. De esta etapa de formación destaca la denuncia de un supuesto complot comunista organizado, según la primera plana
publicada en El Comercio en 1927 por Mariátegui y Amauta. Subraya Magda en sus memorias que si bien cerca de 20 personas fueron deportadas, el escándalo fue que hubiera 2 mujeres entre ellas. Ella misma, que fuera deportada a Cuba, y Blanca Luz Brum, deportada a Buenos Aires. El inicio de su vida en el exilio no se dio entonces, según su propia versión, como aprista, sino acusada de comunista. La experiencia de su militancia aprista y su opción por el indoamericanismo abarca desde su primer exilio a Cuba, expulsada, pasa de la isla caribeña a México, donde nos cuenta que descubre la imagen digna e insumisa de los campesinos mexicanos portando sus 30-30. Fue a partir de su estadía mexicana y su posterior gira proselitista por las Antillas y Colombia, países plagados de dictaduras y dictadores, que se forja su conciencia continental. En ese mismo, durante su estadía en México y como parte de un proceso de identificación de los vasos comunicantes entre la vanguardia artística y la política, escribe el nuevo poema y su orientación hacia una estética económica. Ensayo en el que plantea que la vanguardia surge en países como el Perú, en primer lugar en oposición al colonialismo cultural español, un antecedente del colonialismo, periodo en el que, cita, el arte propiamente americano quedó relegado a las canciones populares indígenas, a las danzas, a los bellos tejidos nacionales, a la alfarería y los retablos, fin de cita. Es decir, se consideraba las distintas manifestaciones culturales autóctonas y ancestrales como folclore, y no se le otorgaba el estatuto de alta cultura, asociada a esta a los representantes de la ciudad letrada. Su propuesta reivindica un lugar de enunciación, los países indoamericanos, y una nueva sensibilidad capaz de expresar las modernidades alternativas de países como los nuestros. Por eso la escritora también plantea que la vanguardia surge contra lo que ella denomina los representantes del arte puro, no ya los poetas de los aislamientos aristocráticos, sino aquellos capaces de despersonalizarse y fundirse con el nuevo espíritu y las aspiraciones de las muchedumbres ciudadanas. Aquellos que empiezan a ver detrás de la locura de la multitud, del triunfo de la máquina y la poderosa influencia de las fuerzas mecánicas, la tragedia del hombre miserable, la absorción feroz de sus energías por la explotación capitalista. Los falsos izquierdistas son aquellos que solo ven la máquina y no las fuerzas sociales contenidas en ella. La nueva visión de la relación entre el sujeto productor y la técnica también se da entre el productor artístico y las técnicas literarias. Por eso Portal reflexiona sobre las nuevas técnicas que se necesitan para transmitir esta nueva voz. Su conclusión es que debemos hablar, cita, de poetas de masas forzosamente anónimas, de las cuales brotará la interpretación estética como una cooperación más al perfeccionamiento colectivo. Hemos dicho, se oirá la voz de la multitud, y añadimos, se interpretará recién el espíritu de la masa americana. Cada uno de estos trazos cortados constituyen jirones de recuerdos que transmiten su emoción y condensan las alternativas de vida, las opciones políticas y las polémicas de 2 proyectos distintos que surgen en la década del 20, el aprismo y el socialismo. En una de las varias versiones de su autobiografía, nos cuenta que estando en una de sus giras proselitistas en Costa Rica, recibe una carta de Mariátegui pidiéndole tener una reunión con ella y el grupo de deportados para sumarse al Partido Socialista. Si bien ella le informa que es miembro de la célula aprista, acuerda encontrarse con él en Chile. Más allá de las peripecias, los problemas acarreados por viajar con pasaportes falsos para eludir a la policía peruana y las múltiples anécdotas y los sacrificios personales que tal viaje implicó, incluida una primera prisión y huelga de hambre, lo importante es que esta reunión nunca pudo realizarse en Chile porque les llegó la noticia de la muerte de Mariátegui en abril de 1930. Este recuerdo constituye uno de sus más sentidos, Aleph, como yo les titulo. Se interroga la autora y nosotros con ella sobre cuál habría sido el curso de la historia si es que la cita se llevaba a cabo. ¿Se habría afiliado al Partido Socialista? Fuera de cualquier especulación, es evidente la valoración que ella hace de la Mauta, a quien considera, cita, el hombre quizá más puro de su tiempo y el que avisoraba el porvenir con mayor visión política, fin de cita. Mirada retrospectiva de admiración y nostalgia que reevalúa sus decisiones de entonces. Es sintomático que la versión autográfica de Largo concluye con su estadía en la cárcel de 1934 a 1936. Transcribe Magda las confidencias y críticas que su amiga, la mecenas de Haya de la Torre, Ana Melissa Grave, le hiciera sobre el líder aprista. La figura del líder escapando de la represión por las riberas del río Rímac se ha esfumado y han aparecido las mentiras que Haya hizo circular sobre su estadía en Oxford, las leyendas que crearon sobre él y la realidad de su
deslealtad con aquellos que lo ayudaron, su desenfrenada ambición de poder y su deseo de ser presidente. Tal parece que Magda manifestaba su opinión por la voz interpósita de Graves. Precisamente el inicio del proceso que lleva a su ruptura con el APRA coincide con la recuperación de la figura de Flora Tristán. La primera versión del libro Flora Tristán, precursora, era de su participación en el primer Congreso de las Mujeres Socialistas en Chile en 1944. A esta le siguió una nueva versión corregida en el 45 y la tercera versión publicada por la editorial Equidad en 1983, que incluye la traducción del Manifiesto de la Unión Obrera. En este libro ella reseña que su primer contacto con la figura de la escritora franco-peruana se dio a partir de la lectura del ensayo de Ventura García Calderón, titulado Nuestra Santa Aventurera. Rechaza el tono condescendiente y galantería con que aborda el personaje y de una manera u otra resignifica la caracterización de una santa aventurera. Para Magda, Flora no es una santa, sino una activista, y no es ninguna aventurera, propone más bien un programa de acción y una organización para llevarla a cabo. Lo que más llama la atención de nuestra escritora es la afirmación del ensayista, quien señala que a Flora Tristán, cita, la perjudica su reputación de precursora de la Internacional Obrera, fin de cita. A Magda le atrajo precisamente esta aseveración, y a partir del pedido de las mujeres socialistas, prepara una disertación sobre Flora para su congreso. Profundizó el estudio de la obra de Flora. Luis Alberto Sánchez acababa de publicar en la editorial chilena Zigzag su libro Flora Tristán, una mujer sola contra el mundo. Las distintas versiones del texto de Magda cuestionan tanto la perspectiva de García Calderón como la de Luis Alberto Sánchez, uno de los padres literarios y políticos de la época. La parricida Magda rechaza la mirada trágica de Flora como una mujer sola contra el mundo, que el crítico y dirigente abrista propone, y la rescata como precursora de la poderosa propuesta de creación de la Unión Obrera, con el objetivo de lograr la unión universal de los y las trabajadoras para luchar unidos contra el mundo. El camino que sigue en su ensayo biográfico es el del opuesto a la autobiografía. No parte de su experiencia individual, sino de la experiencia y movilización colectiva de las mujeres en el Perú y enlaza estas con la figura de Flora Tristán. En este proceso reivindica la publicación del manifiesto La Unión Obrera, obra en la que Flora anticipa, tal como dijo Diana, el llamado de Karl Marx a la formación de la Internacional Obrera. La cita es: todos ustedes, en fin, obreros, poetas, escritores, oradores, es de Flora Tristán, músicos, hombres y mujeres de inteligencia y de buena voluntad, les hago un llamado solemne, los conmino en nombre de nuestros hermanos divididos e infelices, en nombre del amor, de la humanidad, en nombre de ustedes mismos, para que prediquen por medio de la palabra y con escritos la unión universal de los obreros y obreras. Manos a la obra, pues, manos a la obra, mis hermanos, el trabajo será rudo, las dificultades numerosas, pero piensen en la grandeza del objetivo, en la grandeza de la recompensa. Por ustedes, la unidad de la humanidad constituida. Magda resume la propuesta de Flora y su filiación ideológica política de la siguiente manera. Cita: Flora se empeña en convencer a las mujeres a que se unan al proletariado en su lucha, pues es la única alternativa para su liberación total, y convencer al proletariado que sin la liberación de la mujer jamás podrán conseguir su objetivo emancipador. La reescritura del trabajo sobre Flora es parte de este proceso de evaluación de su trayectoria de vida y sus adhesiones ideológicas. Descubre que al centro de la lucha está la liberación de la mujer, para quien a la fecha no había llegado ni la revolución democrático-burguesa de los derechos del hombre y del ciudadano. Magda tiene, sin embargo, un lugar de enunciación distinto al de Flora. El suyo es el horizonte latinoamericano y popular, y desde este lugar de enunciación que se apodera de la perspectiva de la Unión Obrera Internacional. Ambas, Flora Tristán y Magda Portal, fueron producto de su época. Nos queda a nosotras crear nuestras propias genealogías que radiquen en suma en la necesidad de releer la tradición del feminismo socialista. Resignificar ese camino es nuestro desafío actual. Muchas gracias. Yo he traído unos apuntes acercándome a la idea, queriendo explorar el ideario y acción aprista desde la mirada de Magda Portal y sobre todo desde su obra literaria, desde 3 obras que son posteriores a su ruptura con el APRA.
estas 3 obras son el ensayo Quienes traicionaron al pueblo, de 1950, la novela La trampa, de 1956, y La vida que yo viví, autobiografía de Magda Portal, que empieza a escribirla en 1979, pero estuvo inédita hasta el año 2017. Entonces quería empezar comentando, empezar con la idea, con el postulado que plantea Martín Vergel, de que el movimiento aprista surge a partir de una red de jóvenes intelectuales, que estos jóvenes se autodefinen como jóvenes de acción. Y en ese sentido, el partido aprista en sus orígenes plantea que el intelectual es un trabajador, es parte de la clase obrera, ¿no? Es un trabajador del pensamiento. Otro aspecto que plantea Martín Vergel, que es bastante interesante, es el concepto de desmesura revolucionaria, que tiene que ver también con este ímpetu de la juventud. Él señala, ¿no?, de que hay un gran proyecto revolucionario americano, ¿no?, el latinoamericano, que lleva a que estos jóvenes que conforman el partido aprista tengan este espíritu, digamos, rebelde, y proyecto revolucionario continental, ¿no? Bueno, voy a entrar al desarrollo. Quisiera citar a modo de epígrafe, que siento que este epígrafe resume el posicionamiento político de Magda Portal. Una ancha esperanza asoma en las letras que se entonan, una fe fuerte y sencilla, una fe tan antigua como es antigua la injusticia social. Magda Portal, La trampa. Bueno, quisiera también empezar con una reflexión en torno a la memoria feminista. La historiadora Luisa Pacerini, que trabaja sobre todo historia feminista a partir de la confluencia entre archivo y memoria oral, ella plantea, ¿se puede hablar de una memoria feminista? Se preguntan Klegman y Rochefort en el curso de sus reflexiones sobre la memoria de las mujeres. Las dos autoras esbozan un cuadro de la historia del feminismo dominado por el caos y la discontinuidad, alternando momentos de intensa actividad con el silencio y el olvido. La amnesia es inherente al feminismo, ellas postulan, ¿no?, reivindicando que nace cada vez, que renace. El feminismo parece no tener memoria de las luchas pasadas. En el mejor de los casos tiene una memoria episódica, subordinada a la acción e incapaz de sobrevivir a las efímeras organizaciones del movimiento. Quería traer esta reflexión, sobre todo, no a modo de reproche para nada, sino a modo de pensar cómo la memoria feminista se ha transmitido en nuestro país a través de generaciones. La presencia de Magda Portal estuvo silenciada luego de su ruptura con el APRA hasta más o menos la década del 70, en donde jóvenes feministas recuperan su figura y la reivindican para crear o para renovar el movimiento feminista, ¿no? Luego hay otro silenciamiento que se extiende hasta este siglo XXI, en donde han surgido múltiples estudios y desde distintas perspectivas sobre la obra de Magda Portal, tanto su obra literaria como su trayectoria política. Bueno, en relación a ¿quiénes traicionaron al pueblo? Bueno, fue un ensayo publicado en el año 1950, muy próximo a los hechos a los que se refiere, que es un descargo, ¿no? Es un descargo personal sobre lo ocurrido en el movimiento revolucionario del 3 de octubre de 1948. Al respecto, el historiador Jorge Ortiz, que analiza las rebeliones del APRA entre la década del 30 y del 40, él plantea que los rebeldes de 1932 fueron considerados aliados pocos valiosos por
los líderes apristas, mientras que los de 1948 simplemente escaparon del control de un partido que, a pesar de sus supuestas intenciones revolucionarias, no estaba dispuesto a jugarse del todo en el campo de la violencia armada, plantea Jorge Ortiz. Y bueno, aquí yo destaco algunas citas de Magda Portal que son realmente no solo, sí, son críticas, y en donde está muy claro su distanciamiento con, o más bien su discrepancia con el partido aprista, ¿no? Voy a citar. He dicho en mi alegato ante el Tribunal del Potao que al momento del pronunciamiento revolucionario del 3 de octubre yo me hallaba distanciada del Partido del Pueblo, vale decir, de sus altos dirigentes, por serias discrepancias ideológicas, las mismas que precisé en forma sintética, manifestando que a mi regreso del exilio, el año 1945, cuando retorné de Chile, encontré ya formado el Partido del Pueblo y que este no era lo que el viejo y revolucionario Partido Aprista Peruano. Bueno, en la mesa anterior se mencionó esto, ¿no? Esta clara discrepancia en su retorno del exilio en Chile. Continúo. Y acá ya quisiera citar, digamos, donde explicita esta discrepancia, ¿no? A los que sentimental, y también alude al título, ¿no?, de su ensayo, ¿no? A los que sentimental o fanáticamente hablen de que he traicionado, debo decirles que los únicos traidores son aquellos que se autoerigieron líderes del pueblo, y después de más de 20 años de cruentos sacrificios del pueblo, más que de los líderes, burlaron sus anhelos y se convirtieron en serviles aduladores de la oligarquía civilista que habían combatido demagógicamente en los primeros tiempos. Traidores ellos que olvidaron el origen popular y democrático del aprismo y crearon una organización filofascista con jerarquías escalonadas y jefes inabordables, a espaldas de los sentimientos del pueblo. Bueno, entonces también elegí este fragmento porque sintetiza, digamos, esta ruptura radical que tiene Magda Portal con no el ideario original del Partido Aprista, sino más bien con cómo derivó el liderazgo del Partido Aprista. Esto mismo va a dialogar con la autobiografía de Magda Portal, La vida que yo viví, que como les comenté, ella empezó a escribirla en el año 79, pero estuvo inédita hasta el año 2017. Sí, voy a continuar con la autobiografía mejor. Que también Yolanda la va a comentar, con quien, bueno, Yolanda hizo el estudio introductorio de este documento. Aquí quisiera hacer una reflexión también sobre, un poco vinculada a la mesa anterior, a la intervención de Karen Bernedo sobre el archivo, ¿no? La crítica literaria Graciela Goldschuk de Argentina reflexiona sobre los archivos de escritores y las estrategias de su visibilización. Así como archivistas y bibliotecarios se ven obligados a construir nuevas herramientas para albergar diversos tipos de documentos, los estudios literarios deben atender a la materialidad propia de sus objetos. Ya no se trata solo de la materialidad de la historia que marca una producción, sino que hay que leer trazos materiales que remiten al tiempo de una creación y afrontar el estudio de los documentos que conservan estos trazos según una lógica que ya no puede ser la de las bibliotecas entendidas como acumulación de libros publicados. En ese sentido, la autobiografía de Magda Portal es un documento que fue editado póstumamente y que esta materialidad, ¿no?, estas anotaciones que ella hace a mano al margen, en los márgenes de la autobiografía, digamos, son una huella del momento en que ella decide recapitular sobre su vida y decide volver a estos momentos claves de su vida, ¿no?
Sí, entonces en la autobiografía Magda Portal repasa todo su periodo de exilio y cómo es que en el exilio conoce se suma a la fundación del partido, bueno, del APRA, ¿no? En México, como el exilio en México es un momento clave para su formación política. Entonces ella menciona, noche a noche, B.R. Aya sostenía conversaciones con el flamante grupo aprista recién nacido, 1928, bajo el cielo de México. Líder universitario, orador nato, sus palabras aclaraban conceptos aún no bien asimilados en cuanto a problemas de América Latina y los movimientos revolucionarios de México y el mundo. En lo que a mí hace, mis ideas no estaban claramente afirmadas, siendo solo impulsos de solidaridad hacia la clase trabajadora, obreros y campesinos, que recién hacían eclosión luego de siglos de esclavitud y silenciosa batalla contra la injusticia. Bueno, en la autobiografía también relata su periodo en la cárcel, que también en el cual hay un capítulo, justamente la autobiografía finaliza en este episodio, que en este tránsito que ella, en esta estancia que tuvo o que purgó prisión entre el año 35 y 36, bueno, 34 y 36. Y que también se entrelaza, este relato que ella tiene en su autobiografía, en donde hila su memoria, también se entrelaza con el motivo principal de la trampa, ¿no? Que reflexiona sobre el asesinato de Antonio Emilio Quesada de la Guerra y de su esposa María Laus, que son asesinados a manos del joven Carlos Estir Lafont, un joven de 19 años. Creo que me quedan muy pocos minutos, pero quería hacer una reflexión, quería cerrar. Perdón. Sí, quería cerrar con una breve reflexión sobre la trampa, que Daniel Redi, que es el gran historiador y estudioso sobre la obra de Magda Portal, quien hace su biografía intelectual, plantea que La trampa, esta novela, estaría dentro de lo que él denomina un subgénero de obras que tienen que ver con el tema de las experiencias de la prisión. En ese sentido es muy importante también cómo la experiencia carcelaria es contada desde otro punto de vista, desde la mirada femenina, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde la crítica feminista, lo que se plantea es observar las diferentes formas en que la literatura contiene esta diferencia como parte constitutiva. Bueno, con ello, para respetar el tiempo, finalizo esta intención de generar nexos entre estos tres textos que Magda Portal escribe posterior a su ruptura con el APRA, que son Quienes traicionaron al pueblo, un ensayo político, La trampa, una novela que además tiene una estructura narrativa fragmentaria y representa la subjetividad y la fragilidad de los personajes, y la autobiografía de Magda Portal, La vida que yo viví.